Hola, bienvenido al canal de MH Ingeniería. Hoy comenzamos con el curso de reparación de placas electrónicas. Mi nombre es Horacio Miret, soy ingeniero electrónico, egresado de la UTN de la ciudad de Córdoba. Trabajo en el rubro de la refrigeración desde el año 2015, dedicándome a la instalación y reparación de placas electrónicas de aire acondicionado. Desde el año 2018 dicto clases presenciales en Córdoba Capital. Ya participaron técnicos no solo de Córdoba Capital y del interior de la provincia, sino también de la provincia de La Rioja, Santa Fe, San Luis y Mendoza. Este año, 2026, doy un paso más. El curso deja de ser presencial y pasa al formato a través de YouTube. La idea es clara, que puedas aprender desde tu localidad, estés donde estés. Las primeras 2 clases teóricas van a ser abiertas y gratuitas. A partir de la clase número 3 hasta la clase 17 entramos de lleno en la parte práctica. Ahí voy a mostrar en detalle cómo analizar y reparar placas electrónicas reales de equipos convencionales de aire acondicionado. Y lo que vas a aprender no aplica solo a equipos split. También vas a poder trabajar con placas electrónicas de equipos piso-techo, ventana, portátil, cassette, baja silueta y sistemas centrales. Incluso si hoy trabajas con lavarropas, heladeras, microondas, este conocimiento te va a permitir ubicarte dentro de cualquier placa electrónica y empezar a analizarla con criterio técnico. El objetivo es que aprendas, pero no solo a entender, sino para poder ofrecer y facturar el servicio de reparación de placas electrónicas. Pero antes de entrar en la práctica, tenemos que construir una base sólida. Y hoy vamos a empezar por el fundamento de absolutamente todo análisis electrónico, la ley de Ohm, para que puedas empezar a analizar una placa electrónica desde cero. Esta clase forma parte del módulo 1, Leyes fundamentales de la electricidad y la electrónica. Analizamos la ley de Ohm, circuito en serie y en paralelo, leyes de Kirchhoff y la ecuación de potencia. Estos conceptos son fundamentales para la parte práctica que comienza en la clase 3. Y vamos a empezar por lo más importante de todo, la ley de Ohm. Esta es la clase 1.1 porque es la herramienta que te va a permitir a empezar a ubicarte dentro de una placa electrónica en la práctica. En la próxima clase vamos a avanzar con circuito en serie y en paralelo. Este apunte que diseñé te lo dejo en la descripción y en el primer comentario fijado para que lo puedas descargar y leer. Si te surgen preguntas, las podés dejar en los comentarios o enviarlas por mail. Voy tomando nota y si hace falta hago un video respondiendo tus preguntas. El apunte se compone de un documento de bienvenida, del temario, las clases y de un cuestionario. El tema de hoy, como ya lo presentamos, la ley de Ohm. Ohm fue un físico alemán que vivió 65 años de 1789 a 1854 y esta ley es en su honor. Su descubrimiento fue la base de todos los desarrollos tecnológicos eléctrico-electrónicos que están presentes hoy en día en el mundo. Por ejemplo, lavarropas, microondas, domótica, heladeras, aire acondicionado y un sinfín de aplicaciones donde circula un electrón. Por lo tanto, la ley de Ohm es la ley fundamental en el mundo de la electricidad electrónica
que me permite comprender y razonar el comportamiento de los esquemas circuitales, para tener ubicación, ya sea para hacer una medición o una conexión a un elemento, por ejemplo, una resistencia, una bobina, un diodo, un contactor, entre otros elementos. El ensayo y observación realizado por Ohm fue el siguiente. Tengo un elemento y lo primero que me tengo que preguntar es ¿qué diferencia de voltaje necesita? Si es de corriente alterna o de corriente continua. ¿Y qué número? Para que pueda circular un valor de corriente por este elemento. Nunca sé el valor de corriente. Lo tengo que calcular, medir o fijarme en la hoja de datos o ficha técnica. Además, la corriente es calor. Si aumenta la corriente, aumenta el calor. Y si disminuye la corriente, disminuye el calor. El elemento, cuando no está en condiciones de buen estado, presenta dos situaciones: circuito abierto o cortocircuito. Por ejemplo, si yo tengo un compresor que necesita una diferencia de voltaje en corriente alterna, mi pregunta es si es 110, 220 o 380. Si es 210, que necesita el compresor, va a circular un valor de corriente de trabajo que va a permitir que éste comprima y haga circular el gas refrigerante. Otros ejemplos sería una lámpara que necesita una diferencia de voltaje en corriente alterna a 220 para que circule un valor de corriente y pueda hacer su trabajo, que es iluminar. El diodo LED es un elemento que necesita una diferencia de voltaje en corriente continua 1,9 para que circule un valor de corriente y pueda hacer su trabajo, que es iluminar. Un transformador, la bobina del primario, es un elemento que necesita una diferencia de voltaje en corriente alterna a 220 para que circule una corriente y pueda inducir un voltaje en el secundario. Y así con cada uno de los elementos. De esta manera nace la ecuación matemática de la ley de Ohm, cuya definición nos dice que la intensidad de corriente que circula por una resistencia o elemento es directamente proporcional a la diferencia de voltaje aplicado a los extremos de la resistencia o elemento e inversamente proporcional al valor de la resistencia que se opone al paso de corriente. Siempre el valor de la corriente es la incógnita. Debo calcular, medir, obtener de la hoja de datos del elemento o ficha técnica el valor de la corriente que circula por el elemento. Para tener en cuenta el diámetro de las pistas en las placas electrónicas, cables eléctricos, seleccionar protecciones, entre otras consideraciones. A continuación, analizamos el comportamiento de la corriente que circula a través del elemento según la ecuación matemática, asignándole distintos valores a la diferencia de voltaje y a la resistencia. Primero vamos a asignarle distintos valores a la diferencia de voltaje. Vamos a suponer que tenemos la bobina de un contactor y que necesita una diferencia de voltaje de corriente continua cuyo valor es 9. Mi pregunta es ¿qué valor de corriente va a circular por este elemento para que realice su trabajo? Utilizando la ecuación reemplazo valores y obtengo el valor de 0,9 A o 900 mA. ¿Sí? Entonces la bobina del contactor energizada a una diferencia de voltaje de 9 volts va a circular una corriente de 900 mA
para que pueda hacer su trabajo en condiciones normales. Ahora la pregunta es, ¿qué pasa con la corriente cuando aumenta el voltaje para el mismo contactor? Reemplazando los valores en la ecuación, obtengo un valor de 1,2 amperes y lo que observo es que al aumentar la diferencia de voltaje, aumenta la corriente por el mismo contactor. Y si aumenta la corriente, aumenta el calor. En el caso de que en vez de aumentar la diferencia de voltaje, disminuya la diferencia de voltaje sobre el mismo contactor, quiero saber qué corriente circula. Para ello utilizo la ecuación y hago el cálculo. Y el resultado es 0,5 amperes o 500 miliamperes. Entonces la observación que hago es que al disminuir la diferencia de voltaje sobre la bobina del contactor, disminuye la corriente por el mismo. Entonces, la conclusión es la siguiente. Si aumenta el valor de la diferencia de voltaje, manteniendo fijo o constante el valor de la resistencia, la corriente también aumenta. Y si disminuye el valor de la diferencia de voltaje, manteniendo fijo o constante el valor de la resistencia, la corriente también disminuye. Entonces, al analizar la ecuación de la ley de Ohm, se observa que la corriente aumenta o disminuye proporcionalmente con el valor de la diferencia de voltaje para un mismo valor de resistencia que presenta el elemento. Es decir, si la diferencia de voltaje aumenta, la corriente aumenta, y si la diferencia de voltaje disminuye, la corriente disminuye. Siempre que vayas a analizar un elemento, siempre ubicate en las características técnicas que presenta, en voltaje y en corriente, para que después pueda analizar qué pasa si aumenta la diferencia de voltaje, qué pasa con la corriente y qué pasa con la corriente si disminuye la diferencia de voltaje. Ya que, como dice la definición de la ley de Ohm, es que la corriente es directamente proporcional a la diferencia de voltaje. Conclusión, este primer análisis nos deja la siguiente reflexión a tener en cuenta para ubicarme en elementos eléctricos electrónicos. Mi primera pregunta es, ¿qué diferencia de voltaje mido o conecto a los extremos de un elemento? La diferencia de voltaje que mido o conecto a los extremos de un elemento es de corriente alterna o de corriente continua. Si la diferencia de voltaje es de corriente alterna, el mismo proviene de la bajada de línea, que puede ser monofásica o trifásica. Si la bajada de línea es trifásica, la diferencia de voltaje es de 380 volts. Si la bajada de línea es monofásica, la diferencia de voltaje es de 220 volts en Argentina. En otros países puede ser de 110 volts. Si la diferencia de voltaje es de corriente continua, el mismo proviene del regulador de voltaje 7812, que es 12 volts de corriente continua positivo, o 7805, que es 5 volts de corriente continua. El otro ejemplo puede ser de una batería en un auto. La segunda pregunta es que nunca sé el valor de la corriente. Debo calcular, medir, observar la ficha técnica u hoja de datos del fabricante. A continuación, calculamos el valor de la corriente que circula a través de tres elementos de resistencias para un mismo valor de diferencia de voltaje de corriente continua. Nos vamos a ubicar en el elemento central
donde tenemos 12 ohm, su valor de resistencia y una diferencia de voltaje en corriente continua de 12 volts. Quiero saber qué corriente circula a través de este elemento. Reemplazando los valores en la ecuación, observo que la corriente que circula a través de ese elemento es de 1 ampere. Ahora, ¿qué pasa si la resistencia es el doble, conectada a la misma diferencia de voltaje de corriente continua de 12 volts? ¿Qué pasa con la corriente? Reemplazando los valores, observo que el valor de la corriente es de 0,5 ampere o 500 miliamperes. Observo que es la mitad de la anterior. Y ahora la pregunta es la siguiente: ¿qué pasa si la resistencia disminuye? Vamos a suponer que es la mitad del valor inicial, conectada a la misma diferencia de voltaje de corriente continua 12 volts. ¿Qué pasa con la corriente? Reemplazando los valores, observo que la corriente es de 2 amperes. Con respecto a la inicial, es el doble de su valor. La observación es que cuando aumenta el valor de la resistencia, la corriente disminuye. Este comportamiento tiende a un circuito abierto. En el caso de que disminuye la resistencia, la corriente aumenta. Este comportamiento tiende a un cortocircuito. Consejo: siempre que estés trabajando con un elemento, hacete la pregunta: ¿con qué valor de corriente está trabajando? ¿Y qué pasa con este valor de corriente si aumenta la diferencia de voltaje o el valor de la resistencia? ¿Y qué pasa con el valor de la corriente si disminuye la diferencia de voltaje o el valor de su resistencia? Entonces, el análisis que hicimos para los tres distintos valores de resistencia, queda demostrado que la corriente varía inversamente proporcional al valor de la resistencia que se opone al paso de corriente. Conclusión: si la resistencia aumenta, la corriente disminuye. Y si la resistencia disminuye, la corriente aumenta. Resumiendo, las tres preguntas que yo me tengo que hacer son las siguientes. Primero, ¿qué diferencia de voltaje mido o conecto a los extremos de un elemento? ¿Diferencia de voltaje en corriente alterna o diferencia de voltaje en corriente continua? ¿Y qué valor de diferencia de voltaje espero medir o conectar? Segunda pregunta, nunca sé el valor de la corriente, debo calcularlo, medirlo, leer la ficha técnica u hoja de datos del fabricante. Y tercera pregunta, el elemento, ¿en qué condiciones se encuentra? ¿En cortocircuito o circuito abierto? Si no se encuentra ni en cortocircuito o circuito abierto, entonces el elemento se encuentra en buen estado. Bien, hoy analizamos la ley de Ohm no como una fórmula para memorizar, sino como una herramienta para interpretar en la práctica lo que realmente está pasando en un elemento.
Si no te quedó del todo clara la ley de Ohm, te recomiendo volver a mirar esta clase. Si después de revisarla continúan las dudas, puedes dejarlas en la caja de comentarios o enviarlas por mail. Voy a tomar nota de las consultas más importantes y preparar un video específico respondiéndolas antes de avanzar al siguiente tema, porque en la próxima clase nos vamos a ubicar en la diferencia entre un circuito en serie y en paralelo. Si esta clase te aportó valor, suscríbete al canal y deja tu pulgar arriba. Te espero en la clase 1.2, circuito en serie y en paralelo.